a través del Facebook Live. Como siempre, invitarlos a compartir en sus redes sociales este evento y a interactuar durante todas las actividades, recordando siempre mantener las normas de convivencia. El Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, consciente de la necesidad de promover acciones para prevenir la violencia de género en el entorno de nuestra comunidad, realiza la Semana de la Mujer Me Amo, Nos Cuidamos. Y hoy precisamente tenemos una actividad muy especial preparada por nuestros estudiantes. Le damos paso en este momento a la magíster Melba Gaibor, quien es docente de la carrera de diseño gráfico y además es mentora del Club de Fotografía. Sin más preámbulo, pues disfruten de esta maravillosa sorpresa que les tenemos preparadas para ustedes. Melba. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me permito compartirles pantalla de lo que hemos hecho en el Club de Fotografía. Bueno, la galería que estamos presentando en el Club de Fotografía se llama Hilo del Destino, ¿no? Hilo del Destino, código rojo. A ver, les explico de qué se trata esto, ¿no? El concepto de la galería nos habla de que el destino realmente nos lleva a un amor verdadero, nos lleva a un amor puro, jamás nos lleva a un amor violento. Es bien sabido que el mito del hilo rojo nos habla de que las relaciones humanas están predestinadas, ¿no? Predestinadas a estar unidas a través de un hilo de color rojo. Es una leyenda desde hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Y muchos de nosotros aún creemos en esa parte, ¿no? En esa parte del destino, que existe una persona, incluso puede estar hasta el otro lado del mundo y nosotros decimos, bueno, esa persona es para nosotros y debemos estar con él o con ella hasta que nos preste vida a Dios. Pero lo que queremos transmitir con esta galería va más allá de presentar ese mito, es romper ese mito, de lo que algunos todavía creemos. La galería básicamente expresa del cómo podemos ser libres para amar sin que eso nos tenga que lastimar. Estamos buscando la igualdad de derechos en nuestras expresiones y pensamientos, mostrando que el amor no necesariamente debe enredarnos en dolor. Amar no significa aguantar todo solamente porque pensamos que amar es así. Ahora, la pregunta es, ¿el amor es violencia? Bueno, si la respuesta de algunos de ustedes a esto es no, el amor no es violencia, entonces ¿por qué aceptar ese tipo de violencias de alguien a quien nosotros amamos y quien dice amarnos? Los personajes de esta galería se presentan con dolor, de una manera artística, metafórica y paradójicamente en que los hilos del destino, como se darán cuenta en cada una de las fotografías que ustedes van a ver, esos hilos del destino que llamamos amor nos puede llevar erróneamente a soportar el dolor por el amor que sentimos por esa otra persona. Pero obviamente que cuando nosotros amamos a alguien y nos aman, eso no debe dolernos específicamente. Entonces, estamos mostrando en cada una de las fotografías, obviamente se darán cuenta que las fotografías están en blanco y negro, pero solamente se puede ver el hilo rojo. Le estamos dando un giro, ¿no? Ya no estamos, tal vez nosotros no estamos viendo el hilo rojo, no lo podemos ver, simplemente lo sentimos, pero ahora estamos expresando eso que sentimos, lo estamos mostrando en cada una de las imágenes, en cómo ese amor erróneo puede cegarnos, cómo puede atraparnos, llevarnos y envolvernos, cómo nos atamos a ese amor, aun cuando ese amor se vuelva tóxico. Y aunque queremos apartarnos de él, seguimos manteniéndonos a su lado, pese a todo lo que ha pasado, porque es nuestro esposo, porque es nuestra esposa. En especial, hoy estamos mostrando la galería de cómo las mujeres hemos, en mucho tiempo, hemos soportado que nuestros cónyuges o la persona que amamos, cómo aguantamos por mucho tiempo, por tratar de salvar nuestro matrimonio, por tratar de salvaguardar la seguridad de nuestro hogar. Aguantamos muchas cosas y es momento de romper eso, es momento de decir, si se supone que me ama, si se supone que está conmigo,
porque realmente amaba, ¿por qué seguir aguantando eso? ¿Por qué seguir enredándome en aquello que me sigue lastimando? ¿Por qué seguir en desesperación? ¿Por qué seguir en algo que realmente no nos está llevando a algo mejor? Algo que nos sigue atando y que muchas veces hemos preferido callar. Entonces, esta galería tiene que ver más en cómo nosotros tratamos de decirles a ustedes que amar no necesariamente amar a alguien nos tiene que atar a algo que nos duele. Y esto va para todas aquellas personas que están en una relación en la cual se ha vuelto completamente tóxica, tanto ustedes con esa persona como esa persona con ustedes. Esta es la presentación, es el club de Focus, de fotografía. Los coautores de galería son Johan Eduardo Ponce, Sharon Valeria Correa, Yasmín Arriaga, y yo soy la directora del proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Melba, y bueno, y a todos los coautores de esta galería. Realmente es una exposición que, más allá de la belleza de las fotografías, también tiene un mensaje detrás, y como tú nos decías, este hilo rojo, este hilo conductor que no muchas veces nos lleva por buen camino, hay que reflexionar sobre aquello. Muchísimas gracias, Melba, y realmente felicidades a todos los que participaron en esta exposición fotográfica. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues no, seguimos con nuestra siguiente parte de esta segunda jornada de la Semana de la Mujer. Me amo, nos cuidamos. Y es momento de darle paso a nuestra invitada especial. Contamos hoy con la participación de la magíster Wanda Santisteban, quien es jueza especializada en violencia contra la mujer. Y precisamente la charla que nos va a presentar hoy es violencia de género. Abogada, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está Vanessa? Gracias por la invitación. Precisamente, pues, digámoslo, en esta semana donde las mujeres conmemoramos nuestros derechos, tal como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas. Y interesante, es muy interesante, pues, antes realizar mi conversatorio con lo que respecta a violencia contra la mujer, haber escuchado y visto la intervención de quien me antecedió y quien se manifestó, pues, ante el proyecto que realizaron varios alumnos del instituto. Y pues con respecto justamente a lo que se indicó, que presté muchísima atención en la intervención, luego pues voy a hacer ciertas acotaciones con respecto a la misma, ¿sí? Es importante resaltar pues que millones de mujeres del mundo son víctimas a diario de la discriminación, por lo que para garantizar de manera eficaz los derechos de las mujeres es indispensable pues una comprensión exhaustiva, es indispensable una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales, las relaciones de poder que condicionan no solo a las leyes y a las políticas, sino también pues a la economía, a la dinámica social y a la vida familiar y comunitaria. Esto es lo más importante cuando lo recalco, la vida familiar y comunitaria. ¿De dónde prevenimos? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? La discriminación y la desigualdad pues, pueden revestirse de distintas formas. Es por eso pues, que existen varios tipos de violencia. De hecho, pues tenemos la violencia física, tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia sexual y existen muchísimos más tipos de violencia, como la violencia económica, la violencia simbólica, y las tipificadas dentro de la ley, pues fue las que hice hincapié, pues esto es la violencia física, la violencia psicológica y la sexual. Si bien es cierto, pues existen muchas leyes y convenios internacionales
ya que pues Ecuador es un país suscriptor de tratados y convenios internacionales que amparan nuestros derechos. Así también, pues, el Pleno del Consejo de la Judicatura en el Ecuador, mediante una resolución número 159 del 2004, pues, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Más allá de esto, pues, resolvió expedir los protocolos para la gestión judicial de actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Con este documento lo que ha pretendido la Judicatura es orientar y dar cumplimiento a acciones, intervenciones, procedimientos y responsabilidades de los servidores judiciales asignados en las unidades de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para pues que en su labor diaria como funcionarios de esta unidad y al presenciar a mujeres víctimas de violencia que sufren discriminación, no solamente por parte de sus agresores. Existen muchísimas víctimas de violencia que son revictimizadas. Y cuando me refiero a que son revictimizadas, lo hago porque existe mucho desconocimiento de miembros policiales al efectuar sus procesos, sus procedimientos. Muchísimos funcionarios judiciales, miembros de la Policía Nacional, que en la mayoría de los casos no se encuentran capacitados para atender lo que es un supuesto hecho de violencia. Por lo que personalmente pues pienso que se debe brindar una capacitación integral al personal policial a fin de que se cumpla con lo establecido en la Constitución, las leyes y en los convenios internacionales. Existen muchas denuncias por parte de mujeres violentadas que se presentan a diario en unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que pese a no tener el conocimiento pleno de cómo realmente es este procedimiento, ¿sí? Indican que no se les ha prestado la debida diligencia por los miembros policiales, la no atención, y esto es, pues, como lo he manifestado, ya que se desconoce cómo actuar y cómo dar la protección debida a la víctima en el momento de un hecho violento. En este caso, pues, puede ser dentro de una flagrancia. Existen, pues, y me voy a referir, vamos a ir en orden, pues, porque no quiero hacer de esto una doctrina o dar una cátedra de carácter jurídico, porque estamos, pues, dentro de un instituto y no estoy compartiendo realmente con profesionales del derecho, con colegas, que tal vez, pues, puedo expresar artículos, puedo hablar de convenciones o de tratados internacionales y probablemente, pues, por no estar empapados o no tener conocimiento dentro de esta materia que es especial, pues probablemente no se me entienda de una manera clara lo que trato de decir. Y pues prefiero ser un poco más, dejarme hablar de la parte doctrinaria y jurídica para que tengan mayor claridad de lo que se está manifestando. Pues voy a empezar a decir, pues, qué es la violencia contra la mujer o la violencia de género. Las Naciones Unidas definen que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer. Inclusive, pues, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Tanto así, pues, que estas en muchas ocasiones, pues, se dan en vía pública. Como lo manifesté al inicio, pues existe la violencia física y la violencia psicológica y la violencia sexual.
La violencia física, ¿sí? Tenemos dos tipos de procedimientos. El procedimiento expedito, que es el que regula pues la violencia de un día hasta 3 días, que pueden hacer las personas para denunciar un hecho de violencia física. La persona pues, debe ir a denunciar a la unidad judicial respectiva, en este caso, pues, de acuerdo a la jurisdicción territorial. Pues. Si la persona vive en el sur de la ciudad, esta persona pues, tendrá que ir a denunciar el supuesto hecho de violencia a la unidad judicial sur. Así también, pues si la persona vive en el distrito norte, tendrá que ir a la unidad judicial de violencia norte, que se encuentra en la Florida. Hago y recalco de esta manera qué hacer y dónde ir, porque en muchas ocasiones, como jueza de violencia que soy, pues, y tengo muchos conocidos, muchas amigas, muchas compañeras, que en muchas ocasiones me llaman y me dicen, mi papá violentó a mi mamá, estoy siendo violentada por mi pareja, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a veces no pese a que, y es con lo que insisto siempre, que Ecuador debe crear muchísimas más políticas públicas. Y dentro de estas políticas públicas, ¿sí? Hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que se debe hacer, cómo se lo debe hacer. Hace mucho tiempo, pues, se destinó cierto presupuesto para este tipo de situación que les estoy comentando, pues esto es con lo que respecta a al presupuesto que se da para violencia realmente contra la mujer, pero para la prevención de ella, pero últimamente pues no se han otorgado los recursos, desconozco la razón, no quiero adentrar en el tema, pues no me corresponde tampoco, pero sí existe mucho desconocimiento de la ciudadanía. Imagínense si les digo que la policía no sabe cuál es el procedimiento en muchas ocasiones. ¿Cómo le podemos exigir a la ciudadanía que lo sepa? O decirle a la ciudadanía que sepa cuáles son sus derechos, que sepan, que conozcan el procedimiento, cuando los mismos miembros policiales desconocen qué hacer. Entonces, es importante recalcar que cada persona que se sienta violentada, cada mujer que se sienta violentada, sí, pues esto con lo que respecta a sus parejas o a su núcleo familiar, es importante pues, que denuncien en las unidades pertinentes, porque en muchas ocasiones a estas personas les dicen, va al cuartel modelo y les dicen, no, aquí no tiene que denunciar, tiene que irse a la Valdivia. Posteriormente la Valdivia está cerrada o no trabaja 24 horas, no, tiene que irse a la Florida Norte. Entonces, sí es bastante incómodo para una persona que ha sido víctima de violencia, una persona que se le ha agredido y estar dentro de ese sistema que te dicen aquí no, allá sí, y luego vas allá y te dicen no es aquí, es allá. Entonces, se debe de tener bastante claro cuáles son los sitios donde tú tienes que ir a denunciar si eres víctima de violencia. Y por eso hice y hago el hincapié en esta situación, porque llega un momento en que me ha pasado en muchísimas situaciones que encontrándome como jueza de turno en Florida, porque allá se hacen los turnos de flagrancia, me ha tocado recibir a personas que dicen, doctora, estoy 5 horas dando vueltas o 6 horas dando vueltas por todo Guayaquil y nadie me dice de manera concreta dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa persona que ha sido victimizada, llega cansada, llega
diciendo dónde está el acceso, dónde está la debida diligencia que se tiene que otorgar a estas personas que son víctimas de violencia, revictimizadas de una manera tal, porque vas a un lugar y te preguntan, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo sucedió? ¿Y qué pasó? Ah, no, aquí no es. Vas al otro lugar. Entonces, existe muchísimo desconocimiento por esto y vale la pena recalcar. Asimismo, pues como se puede denunciar violencia física y vale insistir en que existe la violencia física que puede llegar de un día a 3 días de incapacidad con un reconocimiento médico, donde esa violencia física pues se va a sustanciar mediante un proceso expedito. Expedito, ¿qué significa? Rápido. Se le otorgan las medidas de protección pues, que se encuentran establecidas, que son el alejamiento de la persona, las medidas, la boleta de auxilio. En este caso, pues sí se dispone pues la salida del agresor o el reintegro de la víctima. Así también, pues si el reconocimiento médico establece que son más de 4 días la incapacidad que ha recibido la persona que ha sido víctima de violencia, pues la jueza también lo puede aceptar, otorgar sus medidas de protección y posteriormente inhibirse y remitirlo a la fiscalía por un delito. La violencia psicológica pues está establecida también como un delito, está catalogada como un delito dentro de la ley. Es por eso pues que el hecho de violencia psicológica se lo puede denunciar ya bien sea en la unidad judicial, otorgando las medidas respectivas, inhibiéndonos y remitiéndolo a la fiscalía, o directamente a la fiscalía, pues, y a su vez la fiscal solicitará las medidas de protección que crea pertinente. ¿Esto para qué? Para poder proteger a esta víctima de cualquier otro supuesto hecho que pueda darse. Con respecto pues a la violencia sexual, es igual, nos las ponen en conocimiento, otorgamos las medidas. Para esto pues también existe pues lo que se llaman medidas administrativas. Las que nosotros los jueces otorgamos son las medidas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal y pues las medidas administrativas las otorga la Junta. La Junta de Protección, que es también donde muchas personas, pues muchas mujeres, pueden acercarse e ir a denunciar y posterior, pues la Junta nos las remite a nosotras como juezas a fin de poder ratificar o modificar alguna de estas medidas. Con respecto, pues, al tema, déjenme revisar porque de repente se me escapa algo. Perfecto. Cuando hablamos de violencia, y a eso me refiero pues en el tema de las fotografías, cuando escuché pues la intervención de la magíster. Antes, las unidades especializadas de violencia comenzaron a funcionar en el 2013. Desde su inicio, pues, estamos juezas que iniciamos con esta unidad judicial como juezas especializadas en violencia de género, para el cual, pues, tuvimos que prepararnos arduamente y hacer, pues, nuestra especialidad dentro del IAEN en ese entonces, en Quito, y estuvimos muchos meses como juezas preparándonos. Y el tema radica realmente en por qué
la especialidad de una jueza de violencia de género, de violencia contra la mujer, y por qué no un juez penal o un juez civil o un juez de niñez. El tratar con mujeres víctimas de violencia, con menores víctimas de violencia, adolescentes, víctimas de delitos sexuales, lo hace sumamente especial y delicado. Es por eso, pues, que de hecho los procesos de violencia guardan absoluta reserva. ¿Y por qué nuestra especialidad? Porque probablemente un juez penal no tenga, pues, la misma perspectiva de género, no tenga ese enfoque de género que lo podemos tener nosotros como juezas especializadas precisamente en la materia. ¿Y a qué me refiero con el enfoque, con la perspectiva? Porque probablemente, y no debería ser así, porque todos los funcionarios y los servidores estamos y deberíamos estar capacitados realmente en lo que es el enfoque de género, miren desde otra perspectiva, por eso se llama perspectiva de género, lo vean desde otro enfoque, desde otra perspectiva. En muchas ocasiones dentro de mis audiencias he escuchado la típica frase trillada de ciertos abogados, donde ella es la víctima provocadora, porque una mujer se pone una falda, porque una mujer se pone un short, te permite el hecho de que te pongas un short o una falda, permitir que te violen, permitir que te abusen, permitir que te acosen. Entonces, nosotros, las mujeres, somos las víctimas provocadoras. Y esto, pues, dejando a un lado el feminismo, como nos llaman a nosotras, las juezas de violencia, feminazis, feministas. Creo que cada una de las juezas de violencia, más allá, pues, de tener enfoque y equidad de género, actuamos en debido y estricto derecho. Esto es, pues, con lo que respecta al debido proceso, siempre y cuando, pues, seguimos las normas establecidas en las leyes y en los convenios y estándares internacionales. ¿Qué pasa y por qué hice hincapié en el sentido del enfoque y de la equidad que tenemos nosotras, la perspectiva, perdón? Cuando nosotros fuimos a hacer nuestra especialidad, pues yo personalmente estuve mucho tiempo trabajando en la Fiscalía Provincial, pero antes de eso pues fui comisaria por muchísimo tiempo, dentro de las cuales pues también fui comisaria de la mujer. Pero antes veía de una forma totalmente diferente a cuando hicimos nuestra especialidad. ¿Y por qué? Porque nos ayudó muchísimo en poder conocer cosas tal vez que no las conocíamos. Porque el hecho de que yo desconozca en su momento muchas situaciones, decía, cuando le pasaba a una amiga, cuando le pasaba a una compañera, a la mamá de una amiga, y de repente su pareja la agredía, su novio, su hermano, decía, pero bueno, o sea, ella es la culpable, porque ella tiene la culpa, porque ella se está dejando agredir, porque ella se está dejando lastimar o pegar. Y luego, pues, fue cambiando mi mentalidad completamente cuando tuve la instrucción que me dieron, gracias a Dios, porque me di cuenta que no es que una mujer que es víctima de violencia quiera seguir con su agresor. ¿Cuál es el problema? Es que existe un trasfondo de esto. Y pues veo que también va a participar, creo que en estos días, pues una psicóloga, y sería muy bueno que ella hable lo que es el ciclo de la violencia. Fue en ese momento cuando cambió mi perspectiva de decir,
es la culpa de ella, porque yo no me dejaría pegar como mujer, yo no me dejaría agredir. Y entendí que las víctimas de violencia viven en un ciclo de violencia. Un ciclo de violencia que precisamente hace falta políticas públicas para que atiendan en mí. Es poner un ejemplo como una persona que tiene problemas de drogadicción. Es un problema de salud público. ¿Y por qué lo digo? Porque este ciclo de violencia encajan pues en su primera etapa, tenemos una relación donde viene una acumulación de tensión ante determinadas situaciones, pues probablemente gastos, dinero, el hombre reacciona de una manera desproporcionada, creando pues en la víctima siempre, y ténganlo súper, por favor, claro, el hombre siempre, el hombre que es agresor, siempre va a crear en la víctima un sentimiento de culpa, algo que le haga sentir que ella tiene la culpa, por A o B circunstancias, pero este es el objetivo de un agresor, hacer creer a su víctima y crear en ella un sentimiento de culpa. El sujeto agresor se muestra hostil, veja y recrimina a la mujer. La víctima pues acoge una posición sumisa para evitar que la situación empeore. Se habla de violencia en actos sociales y yo pues refuto dicha manifestación porque la violencia contra la mujer no conoce estratos sociales. Sí, existen mujeres profesionales, de hecho, como yo, como muchas de ustedes, que han sido víctimas de violencia. Así también, pues, existen mujeres que no tienen una preparación probablemente como la que tenemos nosotros, que también han sufrido violencia doméstica. Y en muchas ocasiones, pues, estas mujeres pues, sufren este tipo de violencia. ¿Por qué? Precisamente lo indiqué al inicio de mi intervención. Porque existe una violencia patrimonial. En muchas ocasiones, y en los extractos más bajos, pues, hay mujeres que son muy dependientes económicamente de lo que es el hombre. Mujeres, pues, que no han salido a trabajar o que no han salido a trabajar precisamente porque este hombre agresor ha querido y ha creado eso para que no tenga una independencia. Actualmente, pues considero que los roles de las mujeres han cambiado. Somos ejemplos de fortalezas, autónomas, somos agentes de cambio y debemos seguir continuando con este cambio para las nuevas generaciones. Tenemos muchísimos roles, roles como profesionales, madres, esposas, mujeres, emprendedoras, y es esta actitud que debemos tener siempre para podernos llevar a cumplir nuestros retos. Luego, pues, de la acumulación de tensiones dentro de la pareja, viene el estallido de violencia. ¿Y qué es el estallido de violencia? El estallido de violencia es cuando el agresor libera toda la ira y la tensión acumulada proveniente de la fase anterior y pues la agresión es realizada con la finalidad de castigar a la víctima, ya que el hombre entiende que la mujer tiene la culpa de su tensión por no haber accedido a sus imposiciones. En esta fase, pues, se producen los abusos físicos, psicológicos y muchas veces sexuales. ¿Y por qué digo sexuales? Porque el hecho de estar casados o de tener una pareja, un esposo, un conviviente, no implica a que nosotros se nos obligue a tener sexo, porque solamente el hecho de no querer y de obligarnos es ya considerado pues una violación. Al no querer nosotros estar con nuestras parejas y al obligarnos donde existe fuerza,
se considera un delito de abuso sexual. Entonces, tal vez me dirán, no, no puede ser, es increíble. No, por supuesto que sí. Y he tenido muchísimos casos donde mujeres han denunciado a sus parejas por obligarlas a tener sexo cuando no lo quieren y es considerado un delito. Como les decía, en la fase del estallido de violencia, retomando, pues es en esta fase donde se producen los abusos físicos y psicológicos. También pues se le hace sentir, se recalca el sentimiento culpable a la mujer, haciéndola creer que ella es la culpable y es merecedora a la vez, de esa agresión. Y luego, ¿qué viene después de la agresión? Luego, después de la agresión, pues viene la fase de resiliencia de las víctimas. Es pues en el momento donde las víctimas tratan de adaptarse a estas situaciones negativas. Asumen ese maltrato. Piensa pues que efectivamente pues, ella sigue siendo culpable de esta situación. Posterior a esta fase viene la reconciliación o la luna de miel. Es aquí pues donde el agresor aplica todos sus conocimientos y facultades de manipulación sobre la mujer, mostrando un tipo de afecto para recuperar nuevamente la confianza de la víctima. Y le dice, no lo vuelvo a hacer nunca más va a pasar, bríndame una oportunidad, pues te lloran, se arrodillan y te piden perdón. Y luego, ¿qué pasa? Volvemos una vez más a ese estallido, a esa agresión, porque tienen que tener en cuenta que la persona que es violentadora no va a cambiar. Que si te pega una vez, te va a pegar 2, 3, 4 veces. Y esto, dándole gracias a Dios, que no te llegue a matar. Porque a veces piensan que se exagera tanto el asunto de la agresión. Cuando yo sentencio por algún tipo de contravención donde no existió algún golpe, donde no existió una lesión y existieron palabras de descrédito, palabras donde te pueden decir zorra, puta, no sirves para nada, o simplemente te pueden decir estás horrible, eres una gorda asquerosa, y te hieren el alma, porque siempre lo he dicho, que probablemente aceptes más el golpe físico, que podrá ir desapareciendo 2, 3, 4, 5 días. Pero cuando usan palabras de descrédito, cuando te violentan psicológicamente, te destrozan el alma, te hacen sentir una miseria de mujer. Entonces es aquí porque me dicen, ¿y por qué la violencia psicológica es considerada un delito y no la violencia física de 3 días? Porque los golpes físicos desaparecen, pero los golpes del alma jamás van a desaparecer. Podrán pasar muchísimos años que una mujer haya superado algún tipo de violencia con su pareja, pero jamás olvidará cada palabra hiriente en ese momento. Es por eso, pues, que, como lo indiqué, el que te agrede una vez, pero una vez, siempre seguirá agrediéndote. Y con mucha más fuerza, con mucha más intensidad. Retomando cuando dije, ¿por qué se exagera? ¿Por qué se dice, te pudo matar? Sí, pero no pasó, no sucedió, no me mató. Me lastimó, me hizo una laceración, una lesión, pero no me mató. Para,
Tú no sabes a dónde te puede conllevar un mal golpe. ¿O quién te dijo a ti que la persona que ha cometido un femicidio ya lo tenía planificado o iba a matarte? Porque lo planificó hace 2 o 3 días. Ojo, pudo haber pasado también, pero en la mayoría de casos no son planificados. Se da en el momento. ¿Por qué? Porque no mides tus acciones. Porque de repente quise empujar o quise pegar y se fue por las escaleras y se desnucó y se mató. Entonces, nosotros no podemos permitir ningún tipo de agravio, ni siquiera verbal. Nosotros debemos amarnos, querernos como mujeres, saber el valor que tenemos como mujeres, luchar por nuestros ideales. Sí, probablemente han de decir, ah, sí, la jueza dice eso, pero no es fácil. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando terminar en un ataúd? Así empiezan las agresiones, con palabras de descrédito. Luego su frecuencia e intensidad van aumentando poco a poco. Y ha pasado muchísimos casos. En alguna ocasión, en mi unidad judicial, y se los voy a contar como algo histórico que sucedió en su momento, llegan 2 chicas, una chica con su prima hermana a denunciar porque habían sido amenazadas y agredidas pues verbalmente por parte de la pareja de una de ellas. Cuando fueron, pusieron una denuncia, era un día viernes, si no me equivoco, le dijeron al juez, tenga, aquí está la denuncia. Dice, no hay ningún tipo de que sea tan importante, solamente me habla de que la ha amenazado, de que sí, de que le ha dicho por teléfono, ni siquiera se le ha dicho en persona, que espere hasta el lunes, porque ya son las 5 y ya se culmina la jornada laboral. El domingo, la chica y su prima fueron encontradas muertas. Las medidas de protección que otorgamos nosotros como jueces, sé que no te dan o no te garantizan, no te pueden brindar una seguridad a que no pueda pasarte nada. Son medidas preventivas. Nosotros tenemos los instrumentos para protegerte, pero para poder protegerte necesitamos de un cambio de actitud de tu parte, del que te decidas y del que no a medio camino, como sucede en muchísimas ocasiones, dejen los procesos botados, porque tal vez empezaron con intensidad, lo vamos a hacer, y luego de 1 o 2 meses, en muchas ocasiones te presentan un desistimiento, diciendo, ojo, y no cabe en materia de violencia, no cabe los desistimientos ni los acuerdos conciliatorios. Pero sin embargo, te los presentan y te dicen que ya no quieren seguir porque han llegado a un acuerdo donde pues para ellos lo importante es la familia y que tienen hijos. Mi pregunta es, ¿ustedes de dónde creen que provienen los agresores? Una mujer que probablemente ha vivido dentro de su hogar violencia al ver que su padre agredía a su madre, probablemente el día de hoy es una víctima de violencia.
porque lo va a ver de una manera tan normal al ver que su padre agredía a su madre. El hombre que ve que su padre agrede a su madre, probablemente el día de hoy es un gran agresor, porque esos fueron los principios y valores que le impartieron en su casa y que él va a replicar. Y es que en muchos, o en la gran mayoría de casos de violencia, cuando las juezas disponemos que sean los informes pertinentes, informes psicológicos preliminares, entorno social de campo, dentro de la descripción del entorno familiar, nos dicen, padre agresor, padre agresor, madre agredida, madre ha convivido 35 años con su agresor. Entonces, no es errada mi apreciación. Estoy en lo correcto. Si tus hijos ven violencia dentro de tu casa, probablemente y con muchísima seguridad, el día de mañana ellos van a replicar lo que han visto en tu casa. Así que no lo hagas por tus hijos. Tus hijos necesitan de una madre, pero de una madre viva, a su lado, que les dé consejos, que sean escuchados. Abrazar a su madre. No lo hagas por tus hijos, hazlo por ti. Si estás siendo víctima de violencia, vuelvo, insisto, a despertar, activarte y a decir hasta el día de hoy. Hoy me decido a parar esta situación porque no sé el día de mañana a dónde va a llegar. No sé si de repente pues se me está escapando algo, porque el tema de violencia es extenso y es muy, muy interesante. Y de repente, pues si quieren hacer algún tipo de preguntas, ya creo que he expresado pues lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Está claro, creo que el procedimiento a seguir, donde tienes que denunciar, las medidas de protección que se pueden otorgar y que son de manera inmediata. Las medidas de protección son de manera inmediata. No se trata de que espérenme 20 minutos, espérenme 30 minutos, espérenme 40 minutos. No, las medidas de protección son inmediatas. Algo más que probablemente quisieran saber. Tenemos bastantes comentarios, bastantes preguntas también, entonces creo que podemos empezar ya con esta parte, ¿no? De todos los comentarios que en este momento nos están llegando. Entonces, bueno, justo acotando con algunas de las partes de sus intervenciones, nos resaltan que, claro, el amor no debe ser violento, ¿no? Finalmente debe haber ese grado de respeto para que precisamente no vaya a llegar a un maltrato. También nos indican que, bueno, hay que también saber identificar que la violencia no es solo física, como usted mencionaba, ¿no? También es psicológica, en eso también están haciendo mucho hincapié en los comentarios. Y por acá teníamos otras preguntas que ya le voy a ir indicando. Si he sido víctima de abuso físico en la calle y un policía está en el sitio, ¿debe darme a más del auxilio? ¿También tiene que levantar algún parte o reporte sobre este hecho? Perfecto. Es muy buena la pregunta, ¿eh? Porque siempre, como les dije al inicio de mi intervención, y no quiero realmente hablar mal de la Policía Nacional, tiene muy buenos elementos, pero siento que le falta mucha capacitación en lo que es el área de violencia contra la mujer. De hecho, a veces dicen, no, procedimientos de violencia no quieren tomar, ¿sí? Entonces, cuando te agreden, voy a hacer una
un pequeño hincapié aquí en esta pregunta, porque hay que tener presente algo. La violencia la violencia intrafamiliar, por lo general se da en 4 paredes. Muy rara vez las hay, por supuesto que las hay, ¿sí? Pero en muy pocas ocasiones se las hace al frente de manera pública, igual que una violación, un delito de violencia sexual. Por lo general no se lo hace de manera pública, se lo hace en un entorno privado donde no existan testigos. Y aquí es por eso que dentro de los procesos de violencia contravencional, física, contravencional, delitos, de lesiones, delitos psicológicas, abusos sexuales, violaciones, es importante recalcar que cuando no exista ningún otro elemento probatorio, como lo ha manifestado pues, la Corte Constitucional en sus sentencias, el único elemento probatorio que se tendrá es el testimonio de la víctima. ¿Por qué? Dígame, ¿a quién voy a llevar yo de testigo cuando ella ha sido agredida por mi pareja en las 4 paredes de mi casa? No tengo testigos, no hay testigos. ¿A quién voy a llevar yo de testigos cuando a mí me han violado? Pues dentro de un taxi, un chofer, y no tengo más testigos, no hay nadie, él y yo. Entonces, es por esta razón precisamente que se tiene en cuenta que si no existiera otro elemento probatorio, el único que bastará será el testimonio de la mujer, de la persona, violentada. Con respecto, ahora sí, retomando la pregunta que me hicieron, ¿cuál es el debido procedimiento de la policía en caso de que usted es víctima de una violencia física en la calle? El policía lo que tiene que hacer es esposar a la persona que ha sido presuntamente la agresora, porque no podemos determinar todavía eso hasta que sea una autoridad competente quien determine y establezca que es la persona agresora. Entonces, por eso por eso digo, manifiesto, presuntamente agresora, porque ustedes tienen que conocer que el Estado ecuatoriano pues le garantiza la presunción de inocencia a todas las personas, hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, el policía le pone las esposas al presunto agresor, va al cuartel modelo a sacar los respectivos reconocimientos de la persona agredida, así pues como el respectivo sello de la brigada de capturadores, a fin de poder ver que esta persona no tenga otros procedimientos penales, en este caso pendientes. Se trasladan hasta la unidad de violencia correspondiente, ya sea sur o norte, tengamos en cuenta de que depende del territorio, pues normalmente y de 4 a 8 de la mañana en la torre de violencia de Florida, va con la persona, la supuesta víctima también, que se haga el reconocimiento médico e inmediatamente pues se convoca en ese momento a una audiencia de calificación de flagrancia para poder determinar o establecer solucionar la situación jurídica de estas personas. Pues no, claro que la policía inmediatamente debe aprender. Y es más, no solamente la policía. Si una persona que está en la calle puede visualizar un tipo de violencia, lo que debe hacer es agarrar a esta persona, como en muchas casos vemos que sucede con las personas que delinquen, pues no, que roban, que hurtan, que los agarran y posterior los entregan a los miembros policiales. Entonces, cualquier persona está en la obligación de detener este tipo de circunstancias y también de denunciar. Tengo muchas denuncias de madres que tienen hijas agredidas y que las mismas no quieren ir a denunciar por temor, por muchas circunstancias, y pues son las madres que van a denunciar el supuesto hecho de violencia y se les otorga las medidas respectivas a favor de la supuesta víctima. Espero que haya contestado la pregunta. Ahí, de pronto, hay casos, ¿no? Precisamente en que, claro, se ve la agresión, se llama a la policía llega, pero ya cuando se quieren llevar detenido el supuesto agresor,
La misma víctima dice, no, pobrecito es mi esposo, no se lo lleve. Caso. Este es otro caso. Y pasó en el sur de la ciudad también. Llaman a la policía, una supuesta víctima de violencia, la policía va, ¿sí? Le dice, señor, por favor, retírese de la casa, porque usted tiene que salir de la casa, porque la señora está, ya me voy. Y se va. Ese no es el procedimiento correcto de la policía. El procedimiento de la policía es simplemente, ok, entro, allano, porque ojo, en delitos, en contravenciones de violencia o en cualquier hecho flagrante, la policía no necesita una orden ni un permiso para entrar en una casa. Debe entrar, nada más, y hacer su procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Va, lo sacan, se fue. Después de 3 horas, vuelve esta persona a la casa. Vuelve y llama a la señora. Señor, por favor, hable como venzo. Otra vez se metió. Ay, señora, ya vamos otra vez. Señor, por favor, salga. No puede estar aquí. Tenga la bondad. Se va. A la tercera, ¿qué pasó? Le incendió la casa. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde yo inicio este conversatorio indicando que no, la Policía Nacional no tiene el conocimiento, la capacitación, pero es que no es culpa del policía tampoco, no es culpa. Aunque lo que yo les he dicho en muchas ocasiones a los policías es que sí, pero si no nos dan la capacitación necesaria, pues yo me dedico a leer, me dedico a estudiar y sé cuál es el procedimiento que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entre esas idas y venidas, en primer lugar, está totalmente mal hecho el procedimiento, porque yo como ciudadana, tranquilamente, me acerco y denuncio al miembro policial que no ha hecho con su debida diligencia, ¿sí?, su trabajo de servidor policial, porque me pueden haber matado. Y ha pasado en muchas ocasiones. Es por eso que en muchas denuncias, como lo manifesté al inicio de este conversatorio, vemos una cantidad de denuncias donde te dicen, y la policía asistió, pero como no tenía una boleta de auxilio, ojo, y mucho ojo aquí para todas las personas, como no tenía una boleta de auxilio, no se lo podían llevar. Errado, totalmente errado. No necesitas una boleta de auxilio para que un policía haga un procedimiento que le impone la ley. No se lo impongo yo. Se lo impone y se lo establece la ley. No necesita ninguna medida y nadie, escúchenme bien, señoras, señoritas, no necesitan de ninguna boleta de auxilio para que en el momento que están siendo víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, la policía actúe como tiene que actuar, de manera correcta, conociendo el debido procedimiento. Vanessa. Sí, y qué bueno que nos das estas alertas o estas herramientas, ¿no? Porque, claro, de pronto puede ser que estoy siendo víctima, llamo al policía y como yo ya sé, yo ya puedo decirle al policía, esta es la forma en la que tú tienes que actuar, ¿no? Entonces, es muy importante que todos tomemos nota porque uno no sabe cuándo puede ser víctima de esto, ¿no? Uno no lo sabe, ¿no? Cualquiera, en cualquier entorno podría ser víctima. Y justamente respecto de las causas, ¿no? Entendiendo que la violencia en realidad no tiene una causa en sí, ¿no? Nos indican que, bueno, hay estudios que muestran que muchas veces el maltrato viene por temas de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, psicotrópicas. No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. Vuelvo e insisto, hay personas que, bueno, voy a cumplir 8 años de jueza de violencia, nosotros iniciamos, y no es cierto que las drogas o que el alcohol hagan ya de ti una persona agresora. No es cierto. Sí, tal vez puede aumentar la frecuencia de la violencia, pero son 2 cosas totalmente distintas. O sea, yo tengo que ser
o una persona consumidora de algún estupefaciente para ser un agresor, o alguna persona consumidora de alcohol para ser agresor. No siempre. De hecho, hay en muchas ocasiones que los agresores, en su entorno, con sus amigos, con sus familiares, es muy risueño, es muy conversador, trata de cambiar ese perfil de agresor. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tú hayas sido víctima de violencia, te pueden decir, pero es imposible. De ese hombre es súper buen compañero, es súper buen amigo. Yo he visto cómo te trata delante de todo el mundo. Te trata muy bien. Es alegre, es divertido, no es bravo. Tiene una buena postura. Pero es precisamente eso, porque en muchas ocasiones manipulan todo. Y vuelvo, insisto, tú eres la víctima, pero en muchas ocasiones eres la más revictimizada. Porque entonces, te pegó porque te pusiste un vestido chiquito. Te pegó porque no quisiste comer esto. Te agredió porque miraste su teléfono. Te agredió porque... ¿no? Y nos revictimizan. Y yo hablo de nos, porque yo también me siento parte, y yo digo mis mujeres, porque está en mí la protección de mis mujeres. Entonces, créanme que es increíble en muchas ocasiones cómo se revictimiza a una persona que ha sido víctima. Entonces comienzan a buscar, no, lo que pasa es que sí, entre las amistades, efectivamente, pues ella tiene la culpa por ser muy sexy, o ella estaba conversando con fulanito de tal, y buscan justificaciones, porque eso es lo que se busca, precisamente, justificaciones para ese tipo de actos totalmente discriminatorios en contra de una mujer. Y siempre digo, nada, absolutamente nada justifica un hecho de violencia. Pues si no quieres estar con alguien, si ya no lo amas, si ya no lo quieres, si ya no te sientes bien con él, y le dices chao, perdón, y te encuentran y te agreden, entonces hay personas agresoras que no entienden, que son personas, como se los digo, que necesitan de políticas públicas donde, así mismo como mujeres, que no es que, sí, es la culpa de ella porque es bruta, porque se deja pegar. No, no es que sea bruta, no es que se deje pegar. Viven, vuelvo e insisto, dentro de un ciclo de violencia en que tienen la esperanza, piensan que va a cambiar y que les dan una o dos o tres oportunidades. La tercera ya cambió. Claro. La tercera ya no me pega, pero no es así, ¿no? Te mata, probablemente. Hay una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa si mi agresor no cumple con las medidas emitidas, en este caso por un juez? ¿Qué debe hacer y cómo debe proceder? Perfecto. ¿Qué pasa si no cumples con las medidas? Cuando no cumples con las medidas, puedes poner una denuncia en la fiscalía por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Está determinado en el 282 del Código Orgánico Integral Penal, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Sí, efectivamente, en el 282, en el artículo 282, incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Pues no, en el momento de que tú tienes tus medidas de protección y que las mismas, ¿sí? No, o sea, las ha incumplido la parte agresora, pues tú pones en conocimiento de la jueza que te otorgó las medidas a fin de que se realice un informe respectivo, o sin necesidad de aquello, pues puedes ir a denunciar el incumplimiento de dichas medidas a la fiscalía para que se realice la investigación pertinente. Aquí hay una pregunta bastante interesante,
¿no? Uno de nuestros estudiantes pregunta, si la agresión física y psicológica es hacia el hombre, ¿qué hacer? También es sustanciada dentro de nuestra unidad. Así, a veces, y vuelvo, insisto, y yo pregunto, ¿cuántos crímenes de hombres por parte de mujeres se dan? Si alguien me puede responder. Me encantaría saber cuántos crímenes por parte de mujeres se da hacia los hombres. ¿Cuántos crímenes por parte de hombres hacia mujeres se dan? Porque en muchas ocasiones me hacen esa pregunta y me dicen, ¿por qué femicidio? Y entonces, ¿dónde está el homicidio? ¿Por qué no se establece? ¿Por qué? Es fácil. ¿A cuántas mujeres matan? ¿Cuántas mujeres son víctimas de violencia por parte de hombres? Por su género. ¿Cuántos hombres son víctimas de violencia o de crímenes por parte de mujeres? Hay algo que se llama poder. Y en este caso, pues, los agresores suelen mucho usar el poder y el control de las víctimas. Mucho. Y digo, nosotros nos consideramos fuertes, luchonas, pero jamás podrás comparar la fuerza física de un hombre con la fuerza física de una mujer. Y sí, respondiendo a la pregunta, pues somos juezas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, el hombre que se siente afectado en su integridad, tal cual una mujer, puede ir a denunciar un hecho de violencia. Y ojo, actualmente no, actualmente pues hay muchísimos hombres que denuncian hechos de violencia. Tal vez antes les daba un poquito de vergüenza, se sentían mal, ¿no? Por ese mismo machismo que los recubre, entonces no querían denunciar en muchas ocasiones, pero yo tengo muchísimas denuncias de violencia de hombres en contra de mujeres y también, pues, muchas sentencias de estos casos y se ha sentenciado a mujeres, efectivamente. Ahora, también tengo muchas sentencias de madres de familia que maltratan a sus hijos, muchísimas. Es incalculable. El maltrato infantil aquí es terrible. Y pues, hay mujeres que han sido sentenciadas. Y justo en uno de los comentarios también nos decía, bueno, esto no es un tema de generalizar, o sea, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son buenas y viceversa, ¿no? Pero lo importante es poder identificar precisamente todos estos patrones, todos estos aspectos que nos podrían decir, a ver, aquí está pasando algo, tomemos alguna acción. Y eso es hacia donde queremos llevar precisamente con estas actividades para que nuestros estudiantes y nuestros docentes y bueno, y quienes están escuchando esta charla puedan saber identificar. Es decir, no estamos generalizando, pero queremos sí poner en la mesa un problema que está en los hogares, ¿no? Así es, así es. A ver, no estamos hablando mal de los hombres, ¿sí? En ningún momento, pues, cuando no lo amerite, con respecto a la materia, tendría que hablar mal de los hombres, porque es verdad. Así como hay buenos hombres, pues hay buenas mujeres, hay malos hombres, hay malas mujeres. Yo tuve un padre espectacular, tuve un señor, tuve un caballero, y pues también tengo actualmente a mi pareja que es un caballero y no podría hablar, no podría hablar. Tengo 2 hijos, son hombres, pero siempre les digo, impartan sus principios y valores desde casa. Enseñemos, ¿sí? Porque ese es nuestro rol, enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a aprender a respetar a una mujer. Es increíble cómo la sociedad ha cambiado actualmente y cuando tú ves que de repente, y chicos jóvenes realmente, chicos de 18, adolescentes, chicos de 20,
que ves personas que van sentadas en un bus, personas mayores de edad, mujeres con niños, y que son incapaces de pararse y decirle, siéntate, te cedo mi puesto, siéntese. Y así, un montón de ejemplos. Entonces, tal vez, probablemente, yo soy una jueza joven, soy una de las juezas jóvenes de la judicatura, pero yo creo que una cosa es la independencia, la autonomía que tienes como mujer, y otra cosa es que el caballerosidismo, la caballerosidad del hombre. A mí me gusta ser independiente, autónoma, pero me gusta que mi pareja sea caballero. Entonces, desde chiquititos tienes que tratar de inculcar estos valores. Yo soy feliz, realmente feliz, cuando veo que mis hijos, que tienen 6 y 7 años, porque ese es el momento donde tú debes inculcar esos valores, esos principios. Luego ya no, luego probablemente ya no, porque te estás formando. Entonces, me encanta que mis hijos me abran la puerta de mi casa, que mis hijos me abran la puerta de mi carro y que le cedan el asiento a tal persona, a mi mamá. Entonces digo, wow, estoy haciendo un excelente trabajo y soy feliz. Y la mujer que se los lleve el día de mañana o que tenga una relación va a ser la mejor, la mujer más feliz del mundo. Porque esas son las cosas que les debes enseñar a tus hijos. Aquí la gente se ríe en muchas ocasiones porque le enseñas a tu hijo a insultar. ¡Ay, el niño aprendió, qué lindo! Hijo de tal, hijo de cuacha, esto. Esas son las cosas que no puedo decir. Yo sería feliz de que mi hijo, o aplauda, de que mi hijo aprenda ese tipo de cosas. Cuando nosotros, somos nosotras las mujeres que debemos inculcar, y también, lógicamente, los papás, ¿no? Que debemos inculcar ese tipo de enseñanzas a nuestros hijos. Nosotras, está en nosotras como damas crear caballeritos para el futuro, ¿no? Así es, pues bueno, se nos acaba el tiempo, realmente ha sido una charla extremadamente interesante. Creo que tenemos un par de preguntas más y es precisamente sobre este tema de la independencia económica, ¿no? O sea, muchas veces, y como usted mencionaba, hay esta manipulación y eso nos hace pensar de, ok, si me quedo sola, ¿qué hago? Si él me mantiene, ¿yo qué voy a hacer de mi vida, no? Pero también hay casos en los que, ok, logro ser independiente, pero aún sigo siendo víctima del maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O qué buscar? ¿Cómo despertar en esos casos? Simplemente, yo digo, puedes ir con un psicólogo, con una ayuda, con un coach, con alguien, con una amiga, con un compañero, pero nos pueden decir mil cosas. Pero la única que tiene la decisión somos nosotras como personas. Nadie más. Está en nosotros, porque podemos recibir un montón de consejos, porque así somos los seres humanos. No hagas esto, no hagas esto, y lo terminas haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras somos las que tenemos que despertar. Estamos en un siglo XXI, donde somos nosotras, donde, por Dios, que vimos en antepasados, en años en la antigüedad, pues ya no estamos en tiempos cavernícolas, para que nadie nos mancille, nos agreda. Nosotras las mujeres no solo tenemos que tratar o celebrar un día, el Día de la Mujer es todos los días, y todos los días debemos ser tratadas con cariño, con respeto, no solo un día, siempre debemos ser tratadas. Entonces, el amor propio empieza por nosotras mismas, porque nosotros tenemos que aprender a amarnos, a querernos. Si nosotros no queremos nuestro cuerpo, no respetamos nuestro cuerpo, ¿qué estamos esperando o qué pretendemos que otra persona respete y valore nuestro cuerpo o nos valore a nosotras como personas? Entonces, el hecho de que tú quieras salir de un ciclo de violencia en el que vives no va a depender ni de mí, ni de Vanessa, ni de nadie.
está en tus manos. Eres tú la que debe decidirte y decir hasta el día de hoy. Porque mañana no sé si voy a despertar. Porque yo no podría vivir con un tipo que ejerce violencia sobre mí. Porque no podría dormir en paz. Porque yo no sé si el día siguiente voy a amanecer con un cuchillo o con un martillazo en mi cabeza y que me la quieran tapar con una brujita y hacer como que nada pasó. Entonces, no medimos, no sabemos. Cuando nosotros tengamos noción, y al decir, no, la jueza es súper exagerada, la jueza es súper exagerada. No, no soy exagerada. Yo lo vivo a diario y lo veo a diario. Cuando entran, no una denuncia, no 2 denuncias, cuando entran 20 denuncias un día, dependiendo de los días, lógicamente. Los fines de semana la violencia se incrementa más por el trago, por el fútbol, eso es lo que hablaba, se puede incrementar. Pero el hecho de que seas un consumidor de alcohol, de drogas, no es que dice, no, esa es la figura del agresor. No, no, no. Acuérdense en cómo se presentó el lobo a Caperucita Roja. Nada más eso. Entonces, no depende de nadie más. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Vanessa? No, yo creo que ahí estamos con preguntas. Bueno, hay un montón de comentarios, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una charla muy enriquecedora, pues, y esperamos que toda la comunidad que hoy la ha escuchado también tome conciencia, ¿no? Y si ve algún caso cerca, pues denuncie. Gracias por la invitación, sí, y pues cuando deseen, cuando quieran, podemos seguir haciendo, no hay ningún problema, ¿sí? Muchas gracias por el espacio, pues, y nos vemos mañana con todos a la misma hora, 7:30 de la noche, para continuar con esta jornada de la Semana de la Mujer. Me amo, nos cuidamos. Gracias.